palabra de Dios a las puertas de su casa. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una segunda parte de los falsos profetas y de los profetas del Señor. Así como ya compartimos un video anterior, vamos a compartir otra parte, gloria sea al Señor, y para eso le voy a invitar que tome como base bíblica en esta segunda parte Jeremías capítulo 28, y vamos a leer todos los versículos prácticamente para que podamos entender de lo que vamos a hacer mención en este momento. Así que abra su Biblia ahí donde está, tenga la amabilidad de abrir su Biblia, usted que está en casita, o si está en su vehículo, pues Dios lo bendiga y solo escuche. Es Jeremías capítulo 28, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, oiga de dónde era este profeta, de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Voy a hacer una pausa aquí y luego vamos a seguir compartiendo todo el versículo. Amados hermanos y amigos oyentes que están ahí frente a este video, escuchando esta escritura, conozcamos el falso profeta y el falso hermano del Señor. Conozcamos el falso profeta y el profeta enviado de parte de Dios. Amén. Y los falsos hermanos que se hacen pasar por profetas, claro. Ahora bien, habiendo leído hasta el versículo 4, Ananías era un profeta falso que era profeta de Gabaón. Este profeta había sido llevado cautivo con el pueblo cuando el rey Nabucodonosor llevó cautivo a todo este pueblo para Babilonia. Y Ananías estaba allá con los cautivos y se hacía pasar por profeta. Y aleluya, la palabra del Señor dice, yo quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomios, capítulo 18. Vamos a tomar parte de la primera parte del video que hicimos ya, para que podamos entender, aleluya, lo que Ananías está diciendo aquí. Ananías está diciendo, gloria al Señor, que Dios iba a quebrar el yugo de Nabucodonosor, iba prácticamente a derrotar a el rey Nabucodonosor y que iba a hacer regresar los utensilios a Jerusalén, a Judá, de donde habían sido llevados cautivos. Alabado sea el Señor. Pero oiga lo que dice el Señor. ¿Cómo podemos conocer si un profeta es de Dios y un profeta no es de Dios? Ahora bien, tomamos la cita bíblica
en el libro de Deuteronomios, capítulo 18 y versículo 15 en adelante, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Hay que estar atentos a oír la voz de Dios a través del profeta del Señor. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien de lo que han dicho. Versículo 18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como a tú, le dice que como a Moisés, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la persuasión de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ahora bien, vamos a terminar de leer y vamos a volver al 20. Vamos con el 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? En signo de interrogación, de pregunta. ¿Y cómo entenderemos si la palabra que Jehová es la que él no ha hablado? Si el profeta, versículo 22, hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con persuasión la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. Ahora bien, en el versículo fácilmente de distinguir, de conocer el profeta de Dios y el de no, que no es de Dios. Si el profeta de Dios, el profeta que se hace pasar por profeta no es de Dios y dice una profecía y la profecía no se cumple, sencillamente no es de Dios. No le tengas miedo. Ahora bien, aquí hay dos cosas. Cuando un profeta es de Dios y Dios habla al corazón del profeta, al espíritu del profeta, y el profeta, Dios le puede hablar a un profeta, a un siervo del Señor a través de un sueño, a través de visiones, según lo vimos en el libro de Números, en la primera parte de Números, capítulo 12, si no me equivoco, el libro de Números, capítulo 12, y su versículo 8 parece que es. Vamos a ver si es ahí, a ver si no me equivoco. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, aleluya. No quede allá ahora con Números, déjeme ver a ver si es aquí. Moisés clamó a Jehová diciendo: gloria sea al Señor. Amén. Es el libro de Números, capítulo 12 y su versículo 5. Vamos a leer para que lo entiendan. De 5 en adelante. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Moisés, y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Escuche ahora bien. ¿De qué manera Dios puede tratar con un siervo de Dios? A través de un sueño o de una visión.
Dios puede hablar a mi vida a través de un sueño, a través de una visión. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Dios puede hablar a través de usted si usted es una persona que se mantiene íntegra delante del Señor. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? A través de un sueño y de una visión. Y lo que usted o yo tenemos que hablar bajo el mandato de Dios, bajo la autoridad de Dios, tenemos que hablar lo que Dios nos da. Ahora bien, tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo también como siervo de Dios, que Dios nos usa, le usa a usted como profeta, como una profetisa, las mujeres. Tenemos que tener el discernimiento y discernir los sueños, también si son de Dios o no son de Dios. Amén. Ahora bien, Dios nos puede hablar a través de sueños y visiones. Y estamos viendo a través del libro de Deuteronomio, que el mismo Moisés hablando, gloria a Dios, en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 20, dice: el profeta que tuviera la persuasión de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ahora, antes de hablar, una recomendación bajo la dirección del Espíritu para todos aquellos que tenemos sueños y visiones. Escudriñemos la visión, escudriñemos el sueño a la luz de la palabra. Amén. No vaya a ser que vayamos a ser también turbados por un espíritu que haya sido enviado del enemigo a turbar su mente, su corazón. Un espíritu de engaño. ¿Y cuándo puede ser usted engañado? ¿Cuándo puedo ser yo engañado? Cuando usted, que se dice ser cristiano, que se dice ser cristiana evangélica, cristiano evangélico, cuando me digo ser cristiano evangélico, pero no vivo esta palabra y estoy en pecado, estoy en desobediencia delante del Señor, no nos creamos a todos los sueños, porque hay puertas cuando usted y yo estamos en desobediencia. Hay puertas en este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, que están abiertas para que cualquier espíritu inmundo pueda entrar y pueda minar su mente y pueda confundirlo. Ahora bien, usted y yo sabemos cómo estamos viviendo delante del Señor. Si usted y yo sabemos que estamos viviendo una vida íntegra delante de Dios, tratando en todo tiempo con mucha diligencia de poner en obra, en práctica esta palabra en nuestra vida diaria, ahora sí tenemos sueños, escudriñémoslos y veamos qué es lo que Dios quiere transmitir a la iglesia, qué es lo que Dios quiere decirle al pueblo, y hagámoslo manifiesto, porque viene de parte de Dios, que conoce el corazón, conoce cómo nos conducimos delante de Él. Pero si usted o yo estamos en pecado, en desobediencia, va a venir un espíritu inmundo y va a confundir su mente, o pueda confundir la mía. Esto es si estamos viviendo una vida de desobediencia. Tantas cosas que hay en desobediencia. Puede haber ira en nuestra vida, puede haber soberbia en nuestra vida, puede estar viviendo una vida de adulterio, puede estar viviendo una vida de fornicación, puede estar viviendo una vida de mentira, de chisme, puede estar viviendo una vida de levantar falso testimonio a sus mismos hermanos. Y si usted está viviendo en esta clase de vida y tiene un sueño, y tenga cuidado en decir que es Dios quien le ha hablado. No vaya a ser que vaya a ser anotado en la lista de los que dice aquí en Deuteronomio capítulo 18 versículo 20, donde dice: el profeta que hablare en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos,
el tal profeta morirá. Hay que tenga cuidado si no está viviendo la palabra. Si no está viviendo en obediencia, tenga cuidado en abrir su boca a decir palabra que Jehová no lo ha enviado a decir. Porque la sentencia, la recompensa que va a tener por premio será la muerte. Tal vez en esta ocasión la muerte era física. Ahora puede ser espiritual. Y qué sé yo, también físicamente. Ahora dice, no vaya a ser que vayamos a caer a la lista de los que Dios dice que van a morir. Hay que tener mucho cuidado si no estamos viviendo la palabra, de decir un sueño o visión que hayamos tenido, que es Dios quien dice cuando no es Dios el que está diciendo. Amén. Ahora que estamos conociendo este punto, tengamos mucho cuidado. Volvemos al profeta. Óigame, y tenemos que tener cuidado, porque mire lo que dice el 22. Y si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con preparación la habló el tal profeta, no le tengas miedo. Ahora bien, como ya les había dicho, tenemos dos razones aquí, como empezamos a hablarles, por las cuales Dios puede hablar por un siervo del Señor. Amén. Por un profeta de Dios. Si el profeta de Dios tiene un sueño o una visión de advertencia para el pueblo del Señor, y el profeta o el tal hermano que está viviendo una vida íntegra delante del Señor habla palabra en nombre de Jehová, la palabra que Dios le ha dado que comparta con su pueblo, que viene destrucción, que viene hambre, que viene fatiga, que viene escasez, que viene cuánta cosa para el pueblo, muerte espiritual. Dios está advirtiendo. Este es el profeta que es de Dios. Dios está advirtiendo por medio del profeta para que usted y yo arreglemos nuestra vida y busquemos del Señor, para que aquello que el profeta dijo bajo el nombre del Señor enviado por Dios no se vaya a cumplir en nuestra vida. Cuando Dios habla, antes nos advierte para que usted y yo arreglemos nuestra vida, para que lo que el profeta dijo bajo el mandato y la dirección de Dios no se vaya a cumplir en nuestra vida. Dios nos está diciendo: he decidido, por la vida que están viviendo, traer calamidad a sus vidas, traer desastre, traer esto y lo otro para sus vidas. Pero en su palabra dice el Señor: si ustedes reconocen su pecado, si ustedes reconocen su maldad, yo los voy a perdonar y me voy a arrepentir del mal que he decidido traer sobre vosotros. ¿Cómo lo hizo con la nación de Nínive? Ustedes, un ejemplo claro. El mensaje de Jonás era que dentro de 40 días iba a ser destruida Nínive, porque Nínive era una nación que no conocía entre lo bueno y lo malo, estaba corrompida. Pero Dios llevaba el mensaje a través de Jonás, y si aquel pueblo se apercibía de la voz de Dios y se humillaban, Dios no iba a traer la destrucción sobre el pueblo, sobre aquella nación. Y esto es lo que sucedió. El pueblo pararon las orejas y abrieron sus oídos, empezando desde el rey, y proclamaron el rey 3 días de ayuno. Se vistieron de cilicio, de ceniza, y se humillaron delante de la presencia de Dios, pidiéndole perdón por sus pecados. Ve la muestra de que cuando Dios habla, pero si usted y yo nos arrepentimos, es de la única manera que la palabra que Jehová habló
no se puede cumplir a través del profeta de Dios. Es de la única manera que no se puede cumplir la palabra que Jehová ha hablado en la vida de nosotros, si nosotros reconocemos nuestros pecados y nos humillamos delante del Señor Dios para el castigo. Se detiene, los perdona, los restaura, los levanta y los guía en su camino. Pero si usted y yo, como pueblo de Dios, no prestamos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios por medio del profeta de Dios, en este caso, como ya les hablé, lo de Jonás, si el pueblo de Nínive no hubiera escuchado la voz de Dios a través de Jonás, este pueblo hubiera sido destruido. Ahora bien, trayéndolo a la vida actual de nosotros, si usted y yo no escuchamos la voz de Dios, cuando viene la amonestación de parte de Dios a través del profeta del Señor, téngalo en cuenta, téngalo seguro, que la palabra que Dios habló a través del profeta se va a cumplir en nuestra vida, trayendo destrucción, trayendo calamidad, trayendo muerte espiritual, trayendo desastre, trayendo ruina, trayendo pestes, enfermedades terribles en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no oímos la voz de Dios. ¿Vamos a ser destruidos? No por culpa del profeta que habló bajo el mandato de Dios, sino por culpa de nosotros mismos, por culpa suya y mía, que tuvimos, y este que solo soñando pasa, y este que solo viendo visiones pasa, y este que solo aquí pasa. ¿Qué va a hacer Dios el que está hablando ahí? Tengamos cuidado, como ya he hablado, si el siervo o sierva que ha hablado bajo el nombre de Jehová se está guardando delante de Dios, está viviendo una vida íntegra delante del Señor, téngalo por seguro que lo que Dios ha hablado a través del siervo o sierva se va a cumplir en nuestra vida. La ruina va a llegar a su vida o a la mía. Así es. Ahora bien, conozcamos ahora el profeta que no es de Dios, como dice aquí en el versículo 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado, como la palabra del profeta Ananías, cuando estaba, la base principal que tomamos para poder entender, dice que Ananías profetizaba a los cautivos, diciendo: alabado sea el Señor. Estaba profetizándoles mentira al pueblo que estaba cautivo, diciendo que Dios iba a quebrar el yugo de Nabucodonosor y que iba a hacer regresar los utensilios de donde habían sido tomados. Estaba alentando al pueblo con palabras dulces, mentirosas de su corazón, y no era palabra que Jehová había hablado. Aleluya. Pero el profeta dice, Jeremías dice en el versículo 5 de Jeremías 28: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén. Oiga el profeta de Dios lo que hizo. Amén, dijo cuando escuchó la profecía del profeta Ananías, falso. Si es, prácticamente le está diciendo el profeta Jeremías, si es palabra que Jehová ha hablado, así sea, como tú lo has dicho. Vamos a ver si así es, como tú dices. Amén, dijo Jeremías. Así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras. Oiga el profeta Jeremías, hermano. Ni aún el profeta Jeremías de Dios
no entró celo por lo que Ananías estaba hablando, sino le dijo: amén, y sea Jehová cumpliendo la palabra, confirmando la palabra que has hablado. Aleluya. Con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Pero ahora no, solo por mí habla el Señor, solo por mí habla, por este no es el que habla. Yo soy el grande aquí. Quítese eso de la mente, quítese eso de su corazón. Gloria sea al Señor para siempre. Quítese eso de su corazón, quíteselo. Aquí el grande es Jehová Dios de los ejércitos. Aquí el grande se llama Jesús. Aleluya. El Espíritu Santo que conoce todo. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Jeremías no le dijo como hizo Sedequías cuando el profeta Micaías profetizaba al rey de Israel. Sedequías hasta le pegó una bofetada a Micaías. Le pegó una bofetada a Micaías diciendo: Sedequías, ¿a qué horas, a qué momento se me fue el espíritu que había en mí para hablar por ti? El celo, la ira, la rabia, la soberbia entró en el hombre que no era de Dios, en la hermana que no era de Dios, en el hermano que no era de Dios, en el pastor que no era de Dios, en el pastor que no era de Dios, en el ministro que no era de Dios, en el diácono que no era de Dios, en la diaconisa que no era de Dios, en el ujier que no era de Dios, o en el miembro, en el maestro, o en el evangelista que no era de Dios. Entró la rabia, la ira, porque Dios levanta al profeta Micaías con la palabra de Dios, anulando la falacia del profeta Sedequías. Él se levanta con odio, con ira contra el profeta. Tengamos cuidado, mi hermano. Tengamos cuidado. No vaya a ser que el Espíritu Santo que el Jehová Dios del cielo los desarraigue de la tierra. Alabado sea el Señor. El profeta Jeremías no actuó con soberbia contra el profeta falso Ananías. Simplemente él dijo: amén, así sea, que Dios confirme la palabra que has hablado, que todo esto va a ser así como tú dices. Y se fue Jeremías. Versículo 7. Con todo eso, dice, con todo eso, oye ahora, oiga, no se fue sino que quedó. Pero con todo eso que has dicho, vino el Espíritu del Señor sobre su corazón, sobre su vida, y le dice en el versículo 7: con todo eso, tus oídos, oiga, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Habían testigos de lo que estaban profetizando los dos. Los profetas, oiga que dice el versículo 8, lo que le estaba hablando un tiempo atrás. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos, le dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió.
¿Qué es lo que estábamos leyendo en Deuteronomio 18:22? Lo mismo. En eso se conocerá el profeta de Dios. Si el profeta de Dios, Deuteronomio, vamos a verlo otra vez. Siempre me gusta calcarles esto. Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y ya vimos que en el versículo 20, antes de Deuteronomio 18, versículo 20, dice que el profeta mentiroso va a ser muerto. Ahora, fácilmente de entender, el profeta Jeremías le dice, aleluya, el profeta que fueron antes de mí y antes de ti profetizaron guerra, aflicción y pestilencia. Profetizaron muchas, y dice, muchos tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Ahora bien, en el versículo 9, el profeta que profetiza de paz será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Cuando llegue la paz. Ahora bien, perdón. Si un profeta profetiza que viene paz y nunca llega la paz, lo que viene es guerra, lo que viene es lamento, lo que viene es lloro, lo que viene son pestilencias, lo que viene son tristezas, son desastres. ¿Es palabra que Jehová habló? Pregunta. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido ni se está cumpliendo lo que el profeta ha profetizado de paz. Hay quienes que profetizan de avivamiento, que viene un avivamiento para la iglesia o para las iglesias, pero lo que vemos es diferente. Se cumple lo que dice en el versículo 20 del capítulo 18 de Deuteronomio, que mucha gente entenebrecido sus corazones por pura concupiscencia de su corazón profetizan falsamente lo de su corazón y no lo de Dios. Y si usted está haciendo eso, arrepiéntase. No vaya a ser que el Señor lo vaya a desarraigar de la faz de la tierra. Muchos están profetizando falsamente, muchos por ser conocidos, por levantar popularidad en estas redes sociales. Mas no saben que lo que están acarreando es juicio contra vosotros mismos. En el amor del Señor, si usted está viviendo una vida de pecado, usted está viviendo una vida de desobediencia, arrepiéntase. Y enmiende su vida al Señor, que le perdone, Él lo va a perdonar. Y sigamos adelante, siguiendo el blanco perfecto que es Cristo. Pero no estemos hablando cosas que Jehová no nos ha mandado que hablemos, porque estamos acarreando muerte sobre nuestra propia vida. Bendito sea el Señor. El profeta Ananías estaba profetizando aquí prácticamente paz. Estaba profetizando aquí prácticamente victoria. Y eso es lo que a la gente le gusta hoy en día. Que le digan que Dios trae un avivamiento para su vida, que Dios le va a dar una gran victoria, que estamos en victoria, cuando espiritualmente sabemos que no estamos en victoria, que lo que vamos es en derrota, en derrota, en derrota. ¿Por qué? Por causa de su corazón malvado, o mi corazón malvado, que solamente va de continuo al mal y no nos sometemos al mandato divino del Señor. Eso es lo que pasa. ¿Cómo podemos decir que hay paz? ¿Cómo podemos decir que hay avivamiento? ¿Cómo podemos decir que estamos en unidad? ¿Cómo podemos decir semejantes cosas cuando nuestra vida espiritual está diciendo, nuestro ejemplo está diciendo diferente? Somos unos mentirosos en decir algo que no vivimos, en decir y afirmar algo que no es. Gloria sea al Señor para siempre.
muchos inventores que andan hoy en día. ¿De dónde diablos inventan tanta cosa? Yo no sé. Cosas que ni han oído. Forman, se inventan cosas y andan con chismes. Andan contando, andan endulzando el oído a mucha gente. No oigas estas palabras dulces, porque te van a llevar a la muerte espiritual. Ananías estaba predicando aquí, estaba profetizando paz, estaba profetizando que iba a ser traído, o sea, que iban a quebrar el yugo de Nabucodonosor. Estaba proclamando, profetizando que ellos iban a derrotar a Nabucodonosor, que iba a ser derrotado Nabucodonosor. Lo que estaba profetizando era victoria para el pueblo de Judá, que había sido llevado cautivo a Babilonia. Estaba endulzándole a los oídos al pueblo, cuando no era así. Bendito sea el Señor. Oiga lo que dice Jeremías 28:10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró, prácticamente como señal que así iba a ser derrotado Nabucodonosor. Pero era algo de su propio corazón y no del Espíritu de Dios que había venido al profeta, supuestamente Ananías. En el versículo 11 dice: y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Oiga, y hasta puso plazo Ananías, que dentro de 2 años iba a obtener esa victoria, derrotando, quebrando el yugo de opresión del rey de Babilonia. Jeremías no dijo nada en esta ocasión, se fue. Pero en el versículo 12 dice: y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, Jeremías tenía puesto un yugo de madera en el cuello, en señal que así decía el Señor, que iban a estar bajo el dominio de Nabucodonosor por largos días, 70 años aproximadamente. Por la rebeldía, por la desobediencia de su pueblo. Ahí se levanta Ananías con la ira, con soberbia, con enojo, con rabia contra el profeta de Dios, y le quiebra el yugo a Jeremías del cuello. Yo me imagino que hasta le lastimó el cuello al profeta Jeremías, como hoy en día muchos siervos y siervas del Señor están siendo lastimados por gente que no ha nacido de nuevo, por gente que no tiene dominio propio, a sus rabias, a sus enojos, a sus soberbias. No hay humildad, no se someten al Señor, no hay humildad en las personas. Rápido el odio y la ira que andan en su corazón flota y sacan a luz lo que hay en su interior, lastimando a aquellas personas que no merecen ser lastimadas. Bendito sea el Señor. Destruyendo a gente de Dios, que lo único que hacen es hacer la voluntad del Señor. La gente perversa, mundana, soberbia. Pero como son los grandes en la iglesia, somos los grandes en la iglesia, aquí yo mando, ¿y quién me puede decir nada? ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo? Recuerda
que arriba de ti hay uno más grande que se llama Dios de los ejércitos, y Él es el que reina en todo lugar, y es el que da los reinos a los hombres, y es el que mora sobre los reinos de la tierra. Y de un ratito ahora a otro, hoy estás en ese reino, hoy estás en ese ministerio, hoy estamos en el ministerio. Si los portamos de esa manera, mañana no podemos estar, pasado no podemos estar. El Señor los quita, porque Él es quien cambia y quien da los reinos a los hombres. Él es quien tiene el dominio sobre los hombres, y da el reino a quien Él quiere, y se lo quita a quien Él quiere. Portémonos bien con el Señor. Seamos humildes de corazón. Bendito sea el Señor. Jeremías se fue. Después que Ananías le rompió el yugo que andaba en el cuello. Ahora bien, yugo del cuello del profeta Jeremías. Pero ahora vino palabra, oiga, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, después que el supuesto profeta Ananías le quebró el yugo del cuello, vino palabra de Jehová diciendo al profeta Jeremías, ve y habla a Ananías. Y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Más fuerte iba a ser la prueba que Dios, el desastre que traía sobre ellos, por haber quebrado el yugo sencillo, el dominio que iban a estar viviendo. El rey de Babilonia los iba a oprimir más todavía, por haber hecho el profeta Ananías actuado falsamente sin ser enviado por Dios. Dios le manda a decir, quebraste el yugo de hierro, el yugo de madera, perdón, yo le voy a poner ahora uno de hierro, más fuerte el dominio todavía, la opresión. Versículo 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. ¿Qué era lo que decía Ananías, el profeta falso? Que dentro de 2 años iban a ser traídos los utensilios y que iban a quebrar el yugo de Nabucodonosor. Pero Dios le manda a decir diferente, lo contrario que el falso dice. Tenían que vivir bajo el dominio de Nabucodonosor. Era la única manera que podían sobrevivir. Ahora en el versículo 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. Jehová no te envió. Y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Tengamos cuidado, líderes, maestros, evangelistas, predicadores, pastores. Tengamos cuidado de no cometer ese grave error de estar haciendo confiar a un pueblo en mentiras, en cosas que Dios no aprueba, en cosas que Dios no afirma, en cosas que Dios no nos ha enviado a decir. No engañemos al pueblo,
No engañemos a los siervos y siervas de Dios, porque cuenta vas a dar, cuenta voy a dar al Señor en aquel día. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál es la cuenta que vamos a dar? Según, aleluya, tal vez no en aquel día, tal vez pronto, según Deuteronomio 18:22. Según Deuteronomio 18:20. ¿Cuál es la cuenta que vamos a dar? Bendito sea el nombre de Jesús. La cuenta que vamos a dar va a ser muerte, según lo dice aquí, en el capítulo 18 de Deuteronomio y su versículo 20. El profeta que tuviera la persuasión de hablar palabra en mi nombre, dice el Señor, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esa es la sentencia del Señor. Muchos profetas que me están viendo o que me van a escuchar en esta hora, como ya muchos falsos profetas murieron porque el coronavirus se los llevó. Alabado sea el Señor, permitido por Dios, porque no se arrepintieron de la mentira en la que estaban viviendo y de estar haciendo confiar a un pueblo en mentiras, en engaño, de estar haciendo confiar a un pueblo en falacia, en algo falso. El Señor se los llevó. El Señor lo habló antes que empezara la pandemia, a través de este siervo inútil y a través de muchos siervos del Señor, que muchos cristianos, pastores y ministros, evangelistas, maestros falsos, iban a ser desarraigados de la tierra, porque la protección de Dios no iba a estar en sus vidas. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor dice que a los que le aman a Dios todas las cosas le irán a bien, y que no tendrán falta de ningún bien, y que Él los va a guardar en el día de la prueba que trae para este mundo. Entonces, aleluya, y muchos han fallecido, gloria sea al Señor, y bien, van a morir muchos más. Y el problema es que van a morir sin derecho a la salvación, si viven y siguen viviendo esta vida de engaño. No hablemos palabra que el Señor no nos haya enviado a hablar. Si estamos viviendo una vida en desobediencia, no hablemos palabra, porque no es Dios el que nos da. Alabado sea el Señor. Si tú y yo no estamos viviendo en rectitud, en integridad delante de Dios, no creas que Dios te va a hablar por un sueño o por visión. Es el enemigo el cual va a llegar a tu mente y a tu corazón. ¿Pero por qué? Porque no estás viviendo, o no estoy viviendo, una vida íntegra delante del Señor. Hay enojo, hay ira, hay soberbia, hay rabia, hay envidia, hay celos, hay pleitos en tu hogar, en tu familia. Y de esta manera Dios no puede hablar a tu corazón, porque tu ropa, tu vestidura está manchada. Y si sigues viviendo de esa clase de vida y diciendo que el Señor te ha dicho, haciendo confiar a un pueblo en lo que tú hablas, que diciendo que es Dios quien lo ha dicho, arrepiéntete, pídele perdón al Señor. El Señor es que es amplio en perdonar, perdonará tu pecado. Bendito sea el Señor. Ahora viene la sentencia de Dios a través del profeta Jeremías al profeta falso Ananías. Desde el versículo 15 estamos. Dice: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora, oye Ananías, Jehová no te envió. Y tú has hecho confiar a confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, viene la sentencia de Dios.
para Ananías en la actualidad. Tú que estás viviendo en fornicación, tú que estás viviendo en adulterio, tú que estás viviendo una vida de apariencia, tú que estás viviendo en chisme, tú que estás viviendo en engaño, en borrachera, tú que tienes odio en tu corazón, tú que eres una persona llena de soberbia, llena de enojo, tú que tienes un corazón lleno de orgullo. Si no cambias, si no te humillas, si no nos humillamos delante del Señor, viene la sentencia, no del hermano Elí, viene la sentencia de arriba. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, mi alma alaba al Señor para siempre. He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Oiga, este año morirás. La sentencia que viene de Dios para el profeta Ananías, por medio del profeta Jeremías. Cuando el profeta Ananías había dicho que dentro de 2 años iba a ser traído de vuelta los que habían sido llevados cautivos, y que iban a derrotar a Babilonia, y que iban a estar en victoria. Ahora Dios le está diciendo, por haberte rebelado contra Dios y haber hecho confiar a este pueblo en engaño, en mentira. Ahora oye la sentencia de Dios. Tú que me estás escuchando, si estás viviendo esa doble vida, esta palabra es para ti también. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Se cumplió lo que el profeta Ananías dijo anterior, que dentro de 2 años iban a regresar de vuelta y que los utensilios iban a regresar a Judá. No se cumplió. Prácticamente estaba proclamando victoria, paz, pero no se cumplió. Ahora viene la sentencia de parte de Dios contra el falso profeta Ananías, que dentro de 1 año iba. Le dice: por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra y morirás este año. Este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el mismo año murió Ananías, en el mes 7. ¿Se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías? Se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque era un profeta de Dios. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no habló. No tengas temor de él. ¿Se cumplió lo que dijo Ananías? No se cumplió. ¿Se cumplió lo que le dijo Jeremías a Ananías? Se cumplió. En el mismo año se cumplió. Y si usted sigue leyendo el capítulo 29 de Jeremías, se va a dar cuenta de que lo que el profeta Jeremías profetizó aquí se cumplió. Porque vivieron por muchos años bajo el reinado de Nabucodonosor, bajo ese cautiverio, bajo ese dominio. Aproximadamente 70 años. En el capítulo 29, ahí Jeremías le manda una carta que hagan casas, que se casen, que tengan hijos y cuantas cosas, porque allí van a vivir. Pero que después sí los iba a traer. Aleluya. Conozcamos
conociendo el profeta de Dios. Pero ahora lo que nos gusta es que nos digan mentira. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida de engaño. Estamos viviendo una vida de engaño delante del Señor. Mi alma alaba a Cristo. Aleluya. Pero el Señor quiere que tú y yo seamos salvos. Alabado sea el Señor. Que nos arrepintamos del pecado, de la maldad, de la mentira, del engaño. Que dejemos la soberbia, el enojo, la ira, las contiendas. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Y busquemos a nuestro Dios de todo corazón. Hay quienes que te profetizan: el otro año vas a tener una casa nueva, un carro del año. Oh, gloria a Dios, amén. No importa que tú estés viviendo una vida en adulterio, una vida de falsedad. No importa que en tu corazón haya ira, haya soberbia contra tus mismos hermanos, porque no hay humildad y no te gusta que el Señor te confronte el pecado en el cual estás viviendo. Te gusta que te digan: el Señor te va a bendecir. Cuando la Biblia dice, oiga lo que dice el libro de Juan capítulo 9 versículo 31. Dice la palabra del Señor. Que se te quede esto, El libro de Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si estás viviendo una vida de pecado, aunque te guste lo que te estén profetizando, no lo creas, porque es mentira. Lo hacen para endulzar tu corazón, según lo dice en el libro de Jeremías capítulo 23. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Vamos a ver lo que dice Jeremías 23. Gloria sea el Señor para siempre. Oiga lo que dice Jeremías 23, y con esto concluyo. Capítulo 23, versículo 9. Denuncia de los falsos profetas, dice el tema aquí. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Dice el profeta Jeremías. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición de la tierra. Está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, versículo 11, el profeta como el sacerdote son impíos. Oiga, cuántos sacerdotes, cuántos que se dicen ser profetas, cuántos que se dicen ser pastores, cuántos que se dicen ser ministros, evangelistas, maestros, hoy en día son impíos porque están viviendo una vida en pecado y no se arrepienten. Pero acuérdense lo que estábamos leyendo: corte cabello viene. Son impíos muchos que están hoy en día administrando congregaciones enteras. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Oiga dónde estaba. Mi alma alaba a Cristo. Versículo 12. Por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad.
serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Entonces, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Mi alma alaba a Cristo. Oigan lo que andaba. Fortalecían las manos del impío, Oiga, no es eso lo que está pasando hoy en día. Están fortaleciendo las manos de los impíos para que no se arrepientan de sus pecados. En vez de decirle que se arrepienta, que viene juicio sobre la tierra, sobre los desobedientes. Están alentando las manos, el corazón de los impíos para que no se arrepientan de sus pecados. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Aunque me dé $1,000,000 de pesos uno que no es cristiano, yo no puedo dejar de decirle: arrepiéntase de tu pecado para que Cristo lo salve. Pero la salvación no se compra con dinero. Muchos quieren comprarla. Dicen: estoy agradecido con Dios, quiero hacer una acción de gracia. Impíos. ¿Cuál es acción de gracia? Si acción de gracia diera a Dios, la acción de gracia que debería dar es arrepentirse de sus pecados y celebrarle culto al Señor por el bien que Jehová ha hecho en su vida o en la mía. Pero quieren comprar agradecer a Dios. ¿Y qué es lo que quieren agradecer a Dios? Si no se arrepienten de su pecado, quieren seguir en el mismo pecado. Y nosotros, como ovejas descarriadas, comiendo de ese alimento impío, sacrificado a los ídolos. ¿Qué tiene que ver lo santo con lo profano? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Mi alma alaba al Cordero. Y andaban en mentiras y fortalecían la mano de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma. Oiga. Y sus moradores como Gomorra. Oiga, ¿a dónde caemos cuando con esta clase de actitud actuamos en nuestras vidas? Fortaleciendo las manos de los impíos, de los rebeldes, para que no se arrepientan de su pecado. Oiga, ¿dónde caemos? Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: contra aquellos profetas, contra aquellos pastores, contra aquellos ministros, contra aquellos evangelistas, contra aquellos maestros, contra aquellos hermanos, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que irritan, a los que me irritan.
Jehová dijo: paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí, versículo 19, que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. Oiga, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero no lo hicieron. Endulzaban el corazón, fortalecían las manos de los malvados. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Aquellos que tienen sueños como para alegrar al pueblo, para que vienen visiones, que vienen victorias, que vienen cuantas cosas, como el profeta Ananías. Aleluya. Que solo de bien, de favor. No piensan como hacen, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Aquellos que cuentan sueños mentirosos, que están viviendo una vida de pecado, una vida de desobediencia, llena de soberbia, su corazón manchado, y vienen y dicen: el Señor me habló, el Señor me dijo, cuando el Señor no ha dicho nada. Es el enemigo que ha venido a minar su mente y su corazón para hacer creer al pueblo en palabras mentirosas, para que el pueblo no se arrepienta de su pecado en el cual está viviendo, del desenfrenamiento que tiene, y sigan en esa vida de alegría, arrepentidos y convertidos, porque Cristo viene. Bendito sea el Señor. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Ladrones que están robando las palabras del Señor cuando Él no se las ha dado que la hablen. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos.
y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Cómo puede ser un sueño que no es de Dios? Se lo expliqué al principio. Un sueño que viene de parte del enemigo porque usted está viviendo una vida en pecado, de desobediencia delante de Dios. En su corazón hay ira, hay contienda, hay enojo, hay rabia, hay soberbia, hay engaño, hay orgullo, hay mentira, adulterio, fornicación, hay falsedad. Usted no está bien delante del Señor. Hay puertas abiertas para que venga un espíritu demoníaco y mine su mente y le haga creer que es Dios quien ha hablado, cuando no es de Dios. Pero si usted y yo estamos viviendo una vida recta delante del Señor, el Señor nos hablará por sueños y visiones. Así que antes de proferir un sueño, antes de manifestar un sueño, analicemos cómo está nuestra vida delante del Señor. No vaya a ser que vayamos a estar haciendo errar al pueblo de Dios, en vez de que se arrepientan de su maldad, de su pecado, de sus transgresiones, y se vuelvan a Dios. No vaya a ser que vayamos a estar alentando a un pueblo rebelde a que sigan lo mismo y no se arrepientan. Tengamos cuidado. Bendito sea el Señor. Y cuando te pregunten este pueblo, el profeta o el sacerdote, diciendo cuál es la profecía de Jehová, les dirás: esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y el profeta o el sacerdote o al pueblo que dijere: profecía de Jehová, yo enviaré castigos sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que habló Jehová. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta que te respondió Jehová y que habló Jehová. Mas si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice así: porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Tengamos cuidado de la manera en que manifestamos al pueblo de Dios, hablando la palabra del Señor. Seamos sinceros con el Señor, tengamos precaución, sometámonos a Dios y dámosle discernimiento al Señor para comprender y entender y discernir cuando una palabra viene de Dios y una palabra viene de un corazón lleno de falacia, lleno de mentira, lleno de rabia, lleno de soberbia. Pidámosle al Señor con humildad. Tratemos lo mejor que podamos de vivir delante del Señor, tratando de acomodarnos nosotros a esta palabra y tratar de vivir, pidiéndole la dirección a Dios en todo tiempo, conociendo las profecías que vienen de Dios a la luz de la palabra y las que no vienen de Dios. Siempre que tenga un sueño o tengamos una visión,
vayamos a la Escritura. Si la visión o el sueño que usted y yo tenemos lo ampara la palabra del Señor, la palabra que Jehová ha hablado, hagámoslo manifiesto y examinemos nuestra vida como está antes también de hacer manifiesto un sueño. Amén. Gracias por haberse quedado hasta el final de esta transmisión. Que el Señor le bendiga. No se olvide de darnos un me gusta ahí en la parte derecha de este video, de suscribirse para seguir escuchando la palabra del Señor a través de este siervo inútil, que lo único que hacemos es leer la santa palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, son mis deseos. Nos vemos a la próxima si el Señor lo permite. Dios les bendiga.